¿Quién es Adela Cortina? Bueno, pues te podría contestar que eso me gustaría a mí saber, porque creo que una cosa importante en cada persona es preguntarse quién es. Sí. Y eso tiene mucho que ver con quién vive, con quién hace proyectos, con quién hace... Pero como normalmente la pregunta viene a decir qué es lo que figura en tu carnet de identidad o en tu pasaporte, pues te diré que Adela Cortina es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, España, que, bueno, dicen que he sido la primera mujer que ha entrado a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo cual se dice como si fuera algo extraordinario y algo pionero, pero lo que es verdad es que ya era hora de que entrara alguna mujer, porque alguna vez tenía que entrar la mujer, la primera, pues sí. Y me ha tocado a mí, y soy una persona muy comprometida con el mundo de la filosofía y con que la filosofía pueda ser fecunda para la vida cotidiana. Yo no sé si te interesa saber algo más, pero podemos hablar de ello a lo largo de la conversación. A mí me interesa, Adela. Yo creo que tú has sido una de las grandes filósofas que se ha hecho cargo de esta sentencia de la ética, que la ética tiene que ser práctica y tiene que estar al servicio de lo humano, de lo social. Y tú has dicho que la ética consiste en formar un carácter, hacerse de un carácter. ¿Cuál es tu carácter, Adela? Bueno, vamos a ver, vamos a distinguir. Claro, hay una diferencia entre lo que es el carácter individual, el carácter personal, y el mío sería el de unas características que voy desarrollando desde pequeña. Cuando estamos hablando de formar un carácter, estamos diciendo que queremos formar esas predisposiciones a actuar, que se llaman hábitos, que los seres humanos vamos teniendo, y los hábitos que tenemos que desarrollar, si vamos desde un punto de vista ético, pues son aquello que se llama en la tradición las virtudes, que serían algunas de ellas muy universalizables, como por ejemplo la prudencia. La prudencia es una virtud. La justicia, estoy hablando de las virtudes clásicas, la prudencia, la justicia, la fortaleza, que no está mal tenerla, la templanza, porque hay que ser moderado. ¿Yo tengo todas esas virtudes? No me atrevería a decirlo, me parece demasiado. Pero una cosa es decir qué puedo tener yo y qué me parece que debería de tener y que deberíamos tener todos. Este tipo de virtudes me parece que son universalizables. Todos deberíamos de intentar ser prudentes, justos, fuertes, moderados, y además hay otras virtudes como el amor, la esperanza, que también deberían formar parte del carácter. Tú has hecho de esas palabras que acabas de digamos, hablar, de la justicia, el amor, la empatía, has levantado una bandera con esas palabras. Y para nosotros que trabajamos en el mundo social, en el mundo de las fundaciones, cuando uno habla de esas cosas, muchas veces nos tildan de buenistas. Nos dicen, bueno, esas cosas de los buenistas, ¿no? ¿Qué te hace sentir cuando tú también trabajas en una fundación, verdad? Formaste una fundación y hablas de estas cosas, como que son de ingenuos. Cuando es lo más difícil, ¿no?, de la experiencia humana, hacerse y encarnar esas virtudes que tú dices. Pues totalmente, y además creo que no es de buenistas, sino es de seres humanos corrientes y molientes. Todo ser humano en realidad tiene una aspiración a la prudencia, a la justicia. Todo ser humano tiene esas aspiraciones. No es ser buenista o no, es ser persona humana. Si renunciamos a todas estas virtudes, a todas estas excelencias del carácter, estamos renunciando a algo tan simple como ser humanos. Y entonces estamos renunciando a nuestra propia humanidad. Pero ¿por qué crees que en el diálogo con la política, de repente media maquiavélica, ¿no?, como surgen estas? Porque dicen buenistas a modo de descalificación, ¿no? Como que eso, bueno, esa cosa es como... No, pero eso no es así. Vamos a ver, ¿por qué no es así? Porque si con el político hablas en serio, con la persona de política hablas en serio, y le dices que, oiga, usted tiene que buscar el bien común, no va a tratar de decirte, no, en absoluto, a mí eso no me interesa nada, yo estoy en otra cosa, yo estoy en buscar mis ventajas, mi provecho, mi interés. No te lo va a decir porque no puede, porque lo que a un político le justifica el meterse en política es buscar el bien común. Entonces siempre hay, si nos damos cuenta, un auténtico abismo entre lo que decimos,
hay que tender al bien común, las empresas tienen que crear riqueza para todos. Esto lo decimos, nadie se atreve a no decirlo en realidad. Pero cuando se habla en serio, eso es lo que se admite. Buscar el bien particular no es lo propio del político, buscar solo la maximización del beneficio, caiga quien caiga, no es lo típico del empresario, no es lo que tiene que hacer el empresario. Entonces a mí lo que más me molesta con esto del buenismo es que en realidad hay un abismo entre lo que decimos que debe de pasar, lo que reconocemos en voz alta y luego que pongamos como una diapasón de ridiculez a cuando se hace lo que se tiene que hacer. Exactamente. Obviamente. Y bueno, y algunos excelentes políticos nos llevaron hace algunos años atrás, bueno, Kant ya lo decía hace 200, ¿no?, a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde declaramos, ¿cierto?, estas palabras con mucha fuerza. Y ahí, en el fondo, una de las declaraciones más importantes se refiere a la dignidad. Todo sujeto es digno. Y siempre he tenido siempre he querido hacerte esta pregunta, Adela. ¿Qué es para ti la dignidad humana? Pues la dignidad humana es esa característica de la persona por la cual no se le debe instrumentalizar, no se le debe maltratar y se debe trabajar con ella de tal manera que la empoderemos para que lleve adelante los planes de vida que tiene razones para valorar. Tiene dos lados el reconocimiento de la dignidad de una persona, que esa persona tiene un nivel, es capaz de llevar adelante su propia vida si es que le dejan y le ayudan. Es capaz de escribir el guión de su propia novela y no tienen por qué escribírsela a otros, aunque la escriba con otros conjuntamente. Esa persona puede llevar adelante su vida y eso nos lleva a todos los demás a una doble obligación. Nunca instrumentalizar a las personas, nunca utilizarlas como medios para otros fines y siempre empoderarles y ayudarles para que puedan llevar adelante esos planes de vida que todos tenemos, unos proyectos u otros, y algunos podemos llevar a cabo, como tú y como yo, y otros no pueden llevar a cambio y hay que ayudarles. Y ahí en Latinoamérica hay desigualdades tremendas, ¿no? Tenemos gobiernos o países en vías de desarrollo, pero con mucha gente viviendo en la pobreza. Y desde ahí también se ha instalado en nuestra Latinoamérica el narcotráfico y la distorsión total de los valores morales, ¿no? Donde el que mata es el poderoso, el que roba es, como decimos en Chile, el choro, el que la hizo, como decimos en Chile. ¿Cómo volvemos a reconstruir valores mínimos desde esas condiciones de vulnerabilidad, pobreza, exclusión, marginalidad y pérdida, o desde esa instalación de la cultura de la muerte, por decirlo de alguna manera? Pues en principio desde la familia, desde la escuela, desde el barrio, desde el día a día, en el que vamos descubriendo que todo eso no hace feliz en absoluto. Lo que hace una vida buena, una vida digna de ser vivida, es la que se vive en el otro sentido, la que se vive desde el reconocimiento mutuo, desde el diálogo entre unos y otros, desde el camino hechos juntos. Y cuando hacemos la experiencia de obrar de esa manera, nos damos cuenta de, caramba, esto merecía la pena. Lo otro, el robo, el hacer el daño, eso no merece la pena y al cabo hace verdaderamente desgraciado. Yo creo que esa educación que se va haciendo desde el principio, poco a poco, desde la familia, desde la escuela, desde el barrio, pero tenemos que trabajar todos conjuntamente, porque si no vamos conjuntamente es muy fácil dejarse engañar por cualquier cosa que se le pueda decir a alguna. Y eso es muy interesante porque nosotros aquí estamos en una tarea, en una lucha, en un esfuerzo por hacer que el Estado, las empresas, la sociedad civil, los ciudadanos trabajen juntos en el desarrollo de los territorios, de los barrios, de nuestro país. Tú has estado muy metida en los temas empresariales, ¿no? ¿Cuál crees tú cuál es el camino que ofrece la ética en esta unión entre el Estado, lo público, lo privado, para hacer un esfuerzo sistemático y decidido por derrocar la pobreza? Pues mira, yo te diría, lo has nombrado y me parece muy importante, se han proclamado los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible en el año 2015, diciendo que para 2030 se tienen que haber conseguido alcanzar esos objetivos.
El primero es la erradicación de la pobreza. Sin más. Sin más. Es el urgente, ¿no? O sea, se dice así, es decir, no se dice reducir Sí. la pobreza. No. Fin. Erradicación de la pobreza, fin de la pobreza. Bueno, yo creo que los 17 objetivos del desarrollo se tienen que cumplir, pero es que el primero es ineludible. Es impresentable, no sé si en Chile se utiliza la expresión impresentable. Sí, impresentable, lógico. Vale, sí. Es impresentable que después de 20 siglos en los que se ha afirmado que los seres humanos, ya sé que la declaración es de 1948, pero esto viene de muy lejos, la afirmación de la dignidad humana, viene desde muy lejos. No puede ser que al cabo de tantos siglos, reconociendo que no debe haber pobres, que la pobreza es un mal, la pobreza involuntaria, es posible que no hayamos acabado con ella. Es decir, son muchos siglos como para poder acabar con la pobreza. Y con los recursos posibles para hacerlo, con los recursos, ¿no? Eso es lo grande, porque claro, hasta el siglo XVIII los recursos eran tan escasos que no se podía acabar. Pero ahora sí, por una parte se puede acabar. Yo escribí un libro, Aporofobia, que hay un capítulo dedicado justamente al tema de la historia de la pobreza y el fin de la pobreza, y lo que se dice es justamente que en el siglo XVIII es cuando empieza a crearse una riqueza que hace posible que nadie pase hambre, que nadie pase sed, que todos tengan eso por lo menos cubierto. Es impresentable que además, teniendo la conciencia de que todos los seres humanos tienen derecho a la vida porque lo hemos proclamado desde 1948, todos los países que pertenecemos, que no hayamos acabado con ello. Bueno, nunca estamos tan a la altura de nuestras declaraciones, a veces, ¿no? Hay un abismo entre las declaraciones y las realizaciones. Sí. Pero parece que no nos demos cuenta de una cosa muy simple, y es que declarar es comprometerse. Cuando se declara algo, uno se está comprometiendo, está diciendo, declaramos que todos los seres humanos tienen esto, lo cual quiere decir es, nos comprometemos a que los seres humanos no pasen hambre, no pasen sed, sean atendidos en la enfermedad, tengan una educación, todo lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. Ese es un compromiso que hemos contraído todos los países que hemos firmado esa famosa declaración ya hace tanto tiempo. Y realmente existen los medios, y como vemos, existe la conciencia social de que eso debería ser así. No es que no lo sabemos, no es que lo ignoramos, sino que lo sabemos. Es que a veces perdemos la agenda de la pobreza, ¿no? Sí. Entran otras agendas que no sé por qué se vuelven más urgentes, ¿no? Hoy día hay una agenda que toca la pobreza sin duda y que la afecta, que es esta agenda del calentamiento global, ¿no? De la crisis ambiental. En el año 86, si no me equivoco, tú lanzaste los mínimos éticos, ¿no? Como una ayuda, ¿cierto? Para que nosotros podamos encontrar una convivencia, una buena vida entre todos, ¿cierto? Hoy día yo percibo en los jóvenes una sensación de que nuestra generación, las generaciones que de alguna manera fracasaron, de que les estamos entregando un mundo deteriorado ambiental y socialmente. Ellos no fueron tampoco testigos de lo que fue construir las democracias, ¿no? No fueron testigos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ellos llegan al mundo con eso ya consolidado. Y se enfrentan a una aparente crisis irreversible. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes hoy día? ¿Cuáles serán los nuevos mínimos éticos? ¿O son los mismos mínimos que tienen que comunicarse de una manera distinta? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo pienso que efectivamente desde el año 86 mi libro de Ética Mínima, que consistía en decir que en nuestras sociedades, en las sociedades pluralistas como la chilena o la española, en que hay distintas propuestas de vida feliz, distintas propuestas de vida buena, que unas son religiosas, otras son seculares, pero son propuestas diversas, pues es necesario encontrar unos mínimos de justicia que todos estamos dispuestos a intentar cumplir. Porque si no, en un país no hay auténtica construcción conjunta, sino una mera convivencia, un más o menos estar juntos, pero no construimos juntos. Yo les diría a esos jóvenes que nuestros países, nuestras naciones, nuestra humanidad están en nuestras manos en realidad, están en nuestras manos. Cuando un periodista pregunta, ¿y qué cree que va a pasar en el futuro?
Pues depende mucho de lo que hagamos. Es que, claro, depende mucho de lo que hagamos. Porque si todo lo fiamos a la suerte, de a ver si tenemos buena o mala suerte, eso no es humano. No es humano. Lo humano es ser protagonista de la propia vida junto con los otros. Vamos a hacer la vida juntos. Y yo les diría a los jóvenes exactamente lo mismo. Tenéis que ser los protagonistas de vuestra vida. No dejéis que os la hagan otros. No os dejéis que os dejen en la buena o mala fortuna que podéis tener. Vosotros tenéis que escribir vuestra novela. Como decía Séneca, el hombre tiene que ser artífice de su propia vida, artífice de su propia vida. Y en ese sentido es en el que también pueden admitir que los adultos, de alguna manera, hemos hecho algunas experiencias que nos muestran que hay unos valores y unos caminos que dan más resultado que otros. Así es. Que tomen esa herencia y hagan con ella lo que quieran, pero que la escuchen por lo menos. Porque es verdad que es mucho mejor una democracia que una autocracia. Es verdad que es mucho mejor la libertad que la esclavitud. Es verdad que es mucho mejor la igualdad que la desigualdad. Es verdad que es mucho mejor la justicia que la injusticia. Es verdad que es mucho mejor el diálogo que la guerra sin cuartel. Es verdad que... Y nosotros lo creemos y lo decimos no tanto por imponer, porque justo estoy hablando de la libertad en primer término, sino por decir, es lo mejor que hemos podido aprender de estos siglos, de estos tiempos de historia. Si os parece, vosotros tenéis que hacer la prueba. Vosotros tenéis que elegir, claro que sí, pero tened en cuenta que esto es algo muy valioso. Y hoy día el pueblo chileno es artífice de algo muy importante, Adela. Seguramente en tus días en Chile lo has escuchado, has conversado sobre eso. Estamos escribiendo una nueva constitución. El gran pacto, ¿no? La gran carta. ¿Cuál sería tu consejo ético para nuestro país, para lo que estamos viviendo? ¿Hacia dónde nos debemos encaminar en este proceso, en este salto civilizatorio que queremos dar para nuestro país? Pues mira, yo os diría algo que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero yo creo que tenéis que seguir trabajando en la Constitución, puesto que estáis en ello, y tenéis que ir valorando. Lo que más me ha gustado de vuestra Constitución es que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático de derecho. Eso no lo perdáis por nada. Eso es lo Somos varios intentando dar la pelea en eso. Que lo tengo clarísimo, eso lo tengo clarísimo. En todo lo demás, ir viendo qué es lo que sois, qué es lo que merece la pena consensuar, etcétera, y que lo hacedlo con toda la tranquilidad del mundo. Pero yo diría que sería importante dos cosas sobre todo. Por una parte, que os preocuparais mucho de los problemas concretos que todos sabemos que tenéis y que nosotros también tenemos. No es que estoy hablando de Chile como si los demás no seríamos humanos sin problemas. No. Pero yo creo que es muy importante que trabajéis el tema de la educación, de una educación para todos, que sea una buena educación, que sea una educación de nivel, porque funciona mucho mejor un país con gentes educadas y cultas que con gentes ingenuas a las que les puede engañar cualquiera. Es importante la educación, es fundamental la sanidad. Es preciso tener una sanidad pública buena, de tal manera que la persona desvalida no se encuentre dejada de la mano de todos los demás en el momento en que están mal. Es fundamental elevar el nivel de la cultura. Es fundamental ocuparse, y tú me comentabas cuando hablábamos antes, de los que están más desprotegidos, los que están más dejados, esos que a nadie le interesan, que viene el inmigrante, que viene de otro sitio. Yo creo que todo eso son problemas, cuestiones que hay que resolver. Y está muy bien seguir hablando de constituciones, por supuesto que sí, y hay que hacer una constitución, pero ahí también al final podéis enredaros en una discusión de que si los partidos de la izquierda ahora dan, que si los de la derecha son los que ahora funcionan, que si nos ponemos de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo. Los problemas yo creo que son fundamentalmente esos otros. Y después hay un segundo y un tercer problema. El problema de la seguridad. En este momento hay un miedo a la inseguridad tremendo, sí, que es lo que explica muchas cosas. La seguridad es fundamental, pero la seguridad se puede llevar adelante con una policía que es la experiencia que estamos haciendo en todos los países, una policía de proximidad, una policía que cuida de las gentes, una policía que se preocupa por los que están peor situados, que sale a favor de los vecinos. En España te puedo decir que nosotros hemos pasado de lo que era
la policía del tiempo de la dictadura y el ejército, que a la gente le daba miedo, a una policía que es el estamento más valorado por toda la ciudadanía, porque son gente que está al lado de las personas. Y yo creo que aquí tiene que pasar lo mismo, que está al lado de las personas, que se enteran donde hay un mendigo, donde hay una persona sin hogar, que lo saben y te informan y ayudan. Esa es la manera de buscar la seguridad que da el saber que vas a ser atendido, de que no te van a dejar en la calle. Y ahí las organizaciones solidarias y ciudadanas tienen muchísimo trabajo que hacer y en muchas ocasiones trabajan en contacto con la policía porque se van pasando información unos a otros. Así es. Y el tercer consejo que os daría es que busquéis, que no vaciéis el centro político, que no dejéis que se polaricen las situaciones, que no dejéis que haya unos extremos por un lado y otros por otros, y que no haya una clase media, una clase que dé estabilidad. Yo diría eso, si es que me permitís opinar. No sabes cuánto comparto. O sea, mira, creo que la primera seguridad se trata del cuidado. Claro. Cuando nos sentimos cuidados, nos sentimos seguros, ¿no? Y ahí el barrio, por ejemplo, la relación entre los vecinos, la relación con las policías, Totalmente. la relación con el Estado, cómo te tratan. Mira, una de las cosas que nosotros conversamos mucho aquí en Chile tiene que ver con el trato, ¿no? Y con la desigualdad. Y la primera desigualdad que sienten los chilenos es la desigualdad de trato, de falta de cuidado. Mira qué interesante. Y ahí es interesante también, quiero conectarme con una cosa que toca esto, que tiene que ver con tu relación con las empresas, con el trabajo que tú has hecho muy práctico, muy acucioso con las empresas. Y has dicho que hay empresas morales e inmorales, ¿no? Es fuerte eso, ¿no? Y además has dicho que las empresas necesitan construir nuevas narrativas para comunicar el bien público que hacen. Y que esa nueva narrativa tiene que ver con algo como de lo que hacemos en Base Pública, que estamos construyendo nuevas narrativas, que tiene que ver con vincularse al poder ciudadano. Me gustaría que profundizaras un poco en eso, que me parece tremendamente interesante y además toca profundamente esta conversación sobre el propósito, ¿no? Sobre el propósito de las empresas, el propósito de los ciudadanos, la responsabilidad que ellos tienen con la ciudad, con los bienes públicos. Me encanta esa mirada que tú tienes y me gustaría conocerla más en profundidad. Bueno, veo que la compartimos totalmente y que la podrías explicar de maravilla, Efectivamente, yo soy directora de una fundación de ética de la empresa que ya tiene 32 años, lo cual no está mal. Y precisamente la idea que llevábamos desde su fundación es que hay empresas más o menos éticas, pero ninguna puede estar más allá del bien y del mal moral, porque no hay una actividad humana que pueda estar lejos del bien y el mal moral. Todas son más o menos morales, pero ninguna es amoral, que se dice, que no tenga nada que ver. Entramos en ese terreno y desde hace 32 años las cosas han cambiado muchísimo. Hace 32 años la gente pensaba que ética y empresa son como aceite y agua, que no se pueden juntar nunca. En este tiempo ha ido cambiando la mentalidad y hay que aprovechar el cambio de mentalidades. Y en vez de hacer un abismo entre la ciudadanía y las empresas, entre los políticos y las empresas, no, hay que hacer sinergias entre el poder ciudadano, el poder empresarial y el poder político. Hay que hacer sinergias porque si no, no se consiguen los propósitos. ¿Cómo se va a conseguir crear una situación de confianza, de tranquilidad, en que cada quien pueda llevar adelante su vida si esos tres poderes no hacen una sinergia y se ayudan unos a otros, si están compitiendo entre sí y entonces creamos las polarizaciones famosas, todo el mundo sale perdiendo. Hay que hacer esa sinergia y en ese sentido creo que con el tiempo hemos ido llegando a afirmaciones que son muy verdaderas, como que las empresas se preocupan cada vez más de su responsabilidad social, por lo menos muchas, y siempre tiene que haber ejemplares, siempre tiene que haber pioneros, siempre tiene que haber alguien que podamos poner y decir, ¿ves cómo esta empresa ¿Ves cómo se hizo? ¿Ves cómo sí que hace fijos a sus trabajadores? ¿Ves cómo no despide a los trabajadores porque prefiere mantenerles trabajo que tener una mayor ganancia para el accionista? Y esa es la nueva narrativa, ¿no? Esa es la narrativa. Esa es la narrativa que hay que hacer, porque sabemos, y yo lo he repetido muchas veces porque lo aprendí en neurociencias, que el cerebro humano no es solo un procesador lógico, sino sobre todo un procesador de historias. Y hay que contar las narraciones.
Y ahí hay dos cosas. Uno puede hacer muchas memorias de responsabilidad social y mandárselas a todos sus amigos. No las lee nadie. Yo no las leo. Por supuesto, aunque tienen obligación de hacerlo. O, por ejemplo, cuando la empresa habla de sí misma, somos Claro. la mejor empresa. Deja que los otros hablen por ti y deja Exactamente. hablar por ti misma, ¿no? Y deja hablar y cuenta qué es lo que haces. Exacto. No digas que somos buenísimos, sino cuenta qué es lo que haces y que lo que cuentes sea verdadero. Porque en el tema de las narrativas, Sí, pues. están muy bien las narrativas, todo el mundo dice la narrativa y empiezan a hablar de los políticos. Fulanito tiene una narrativa maravillosa, el otro tiene una narrativa maravillosa. Y la pregunta es, ¿pero es verdadera? Sí, pues. Porque claro, si empezamos a descubrir que no era verdadera, entonces es mucho peor. Y ahí hablamos la diferencia entre las declaraciones y la realidad y lo que somos capaces de Exactamente, y hacer. decimos, ¿pero qué nos está contando este? Que nos está diciendo que su empresa cumple la realidad social y todos los objetivos del desarrollo sostenible y todas las exigencias de... Pero estamos viendo que está despidiendo gente. Y además, lo que nos estamos dando cuenta, que cuando lo hacen bien es mejor para el negocio. Y eso es impactante ser testigo de eso. Las empresas, porque cuando tú lo ligas con el poder ciudadano y los ciudadanos te dicen, esa empresa es mejor que esta, por cierto que es bueno para el negocio, ¿cierto? Exacto. Nosotros empezamos en nuestra fundación con un eslogan tan tonto como la ética es rentable para las empresas. ¿Por qué empezamos ahí? Porque como todo el mundo decía que la ética de la empresa no tenía nada que hacer, dijimos, habrá que llegar a los empresarios con un eslogan que les pueda atraer la atención. La ética es rentable para las empresas. Y creíamos que era verdad y sigo creyendo que es verdad. Comparto contigo esa mirada. Totalmente. Cuando las empresas trabajan teniendo en cuenta a todos los afectados por ellas, al final son lo que se llama, y te va a gustar la expresión porque tú la conoces y la aprecias, empresas ciudadanas. Sí. ¿Qué es una empresa ciudadana? Aquella que se preocupa del entorno, aquella que se preocupa de todo, que intenta ayudar, y la gente la mira y dice... Este es una Y parte además nuestra. construye bienes públicos. Construye bienes públicos. Y la gente dice, este es parte nuestra. Sí. Este nos está ayudando. Adela, nosotros venimos entrando a una nueva constitución, que ya lo conversamos, pero esto viene de un proceso, de un estallido social, que de alguna manera se representó en una sensación de exclusión, de desigualdad, de no ser escuchado, ¿cierto? Y tú has hablado sobre la razón cordial, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo a veces, qué difícil resulta ser cordial en situaciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, ¿no? ¿Cómo se relaciona la cordialidad o la razón cordial cuando hay situaciones profundas de injusticia, donde aparentemente hay que cambiarlo todo, ¿no? Y surge la rabia social? ¿Cómo dialoga en ti esa aparente contradicción? Pues mira, podríamos hablar mucho de eso, pero yo te diría que la rabia no resuelve nada y la cólera no resuelve nada. La indignación es otra cosa. Cuando uno se indigna porque hay una situación de injusticia, porque hay una situación de desigual trato, y uno se indigna y entonces moviliza el sentido de la justicia. No tiene nada que ver. El sentido de la justicia es otra cosa diferente. Y ahí es donde yo introduciría el tema de la razón cordial. La razón humana no es razón sin emociones, sin sentimientos, hacemos un algoritmo, eso es lo que hacen la inteligencia artificial, hacemos una deducción impecable. La razón no es eso solo, ni mucho menos. La razón tiene que ver con el corazón. La razón humana es razón y corazón. Yo he visto muchas veces que en ocasiones desastrosas pensaba, es que esta gente no tiene corazón. Lo hemos pensado muchas veces. No decimos no tiene razón, no tiene corazón. Entonces, unir razón y corazón es fundamental para esos momentos. Hay que ir con mucho cuidado, creo yo, en los momentos estos de grandes saldos, también pueden ser provocados, ¿eh? Hay mucha gente que le gusta crear polarización. Sí. Hay en mucha Chile gente, tenemos varios, créeme. Hombre, hay mucha gente que le gusta crear una crisis, una situación desagradabilísima, porque entonces ellos ganan más, o creen que ganan más, esa es otra cosa. Y pierde el pueblo siempre con eso. Y pierde el pueblo siempre, porque esas situaciones de crispación, de destruir media ciudad, destruir lo otro, aparte que los ciudadanos de a pie dicen, oye, ¿y por qué me está destruyendo a mí todo esto que son bienes públicos? Esas situaciones no me parece que sean demasiado sanas. Sí me parece bien
el reivindicar, el pedir, el dialogar, el exigir, el decir esto no puede ser, vamos a unirnos los tres poderes y a decir esto no tiene que seguir así, esto no puede ser. Grandes pactos, ¿verdad? Exacto, crear esos espacios de diálogo en los barrios, en las ciudades, que las gentes se relacionen y que hagan redes. Lo otro es destructivo, desmoraliza y al final llega un momento en que las gentes se cansan. Esa situación de agotamiento, de decir, bueno, dejémoslo estar, que pase lo que sea. Y eso es peor, no solo para todos, sino sobre todo por los más vulnerables. Adela, has llevado tu vida desde el propósito. Querer, creo yo, construir esperanza para las personas. A mí esta conversación me ha generado mucha esperanza. Creo como tú que hay que fortalecer el diálogo en nuestras sociedades, el encuentro, la cordialidad. Adela, para ir terminando, ¿cuál es tu sueño para el mundo que vivimos? ¿Cuál es tu sueño personal y para el mundo en que vivimos? Pues mira, yo te diría que mi sueño para el mundo en que vivimos es precisamente que seamos capaces de crear una sociedad que sea la casa de todos, que sea nuestra casa, que todos nos sintamos en ese mundo como en casa, que seamos ciudadanos de ese mundo, reconocidos por todos los demás, que nos ayudemos unos a otros, porque bastantes desgracias nos vienen por la enfermedad, por la muerte, por la tristeza, todo eso que no podemos resolver del todo y que por mucho que digan los transhumanistas no tiene solución, tenemos que hacerle frente juntos. Mi sueño es el de una sociedad en la que efectivamente juntos intentemos hacer frente a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, al desamparo y que vivamos, como tú has dicho, con la esperanza de que ese mundo mejor es posible, porque yo tengo un lema que dice: lo que tiene que hacerse es posible y tiene que hacerse real. Lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real. Yo creo que los seres humanos se merecen, o nos merecemos, un mundo en que todos podemos llevar adelante nuestros proyectos de vida. Ese es un buen mundo. Y ahí en el fondo nace siempre la esperanza de ojalá que no todo acabe ahí, sino que haya también, como diría Antonio Machado, ojalá que la muerte no sea la última palabra. No sea la última palabra. Adela ha sido una gran labradora de esta casa para nuestra humanidad. Te agradezco un mundo que nos haya acompañado en este humilde lugar que se llama Base Pública, en este programa que se llama Desde el Propósito. Gracias por regalarnos a muchos de nosotros un propósito y una razón para vivir. Te lo agradezco mucho. Que te vaya muy bien. Yo sé que ese es vuestro propósito. También. Y yo me alegra muchísimo ver cuando vas viendo en otras partes del Atlántico, en otras partes del mundo, que hay una gran cantidad de gente que tiene este mismo propósito. Que no os digan que sois buenistas. No. Sois muchos, sois muchísimos, somos muchísimos. Venceremos. Venceremos. Gracias, Adela, muchas gracias. A vosotros, por supuesto. Un gran abrazo. Muy agradecido.